Amén. Gloria al nombre del Señor. Y hoy pues tiene el privilegio de ministrar la palabra de Dios el jovencito hermano Víctor Hugo. Amén. Vamos a dejar por este lugar para que ministre conforme Dios le guíe. Dios les bendiga, amados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén. Es un gusto estar otra vez más, un día más en la casa del Señor para tener victoria con todos ustedes. Amén. Y poder gozarme en este día. Bueno, hermanos, reitero los saludos a cada hermano que nos están visitando, a los hermanos que vienen desde muy lejos. Dios los bendiga grandemente. Saludar a cada uno de ustedes, hermanos, que están hoy en este día para disfrutar de la presencia del Señor y darle gracias a Dios y a nuestro amado pastor Víctor Alexander Montes por el privilegio que me da de hoy poder pues predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, sin más palabrería, vamos a la palabra de Dios en Efesios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12. Cuando todos lo tengan, hermanos, me confirman con un amén. Amén. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Leo pues así palabra de Dios bajo la bendición que me concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos, hermanos. Amado Dios y Rey Todopoderoso, Padre Celestial, Señor, que hoy me tienes tú en esta hora, en este precioso culto, Padre. Te pido, Señor, que tomes el control, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Que tu palabra corra, Señor, con total libertad, Padre amado. Que tu palabra sea corriendo, Señor, mi Dios, con poder y con gloria, Señor. Yo te pido que utilices, Señor, los labios de este siervo, Padre amado, para declarar las buenas nuevas a tu pueblo, Señor Jesús. Y que tu palabra, Señor, sea respaldada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, mi Dios, estamos en este lugar, Señor, para recibir palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, oh Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. A Dios sea toda la gloria, hermanos. Pueden sentarse sin dejar de alabar a Dios y sin darle las gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como dijo una vez nuestro querido presidente de la obra, fundador de la obra, y nosotros, al ser un pueblo vivo, el Señor se mueve por medio de la alabanza. Amén. Entonces, si nosotros queremos que el Señor esté en este lugar, tiene que haber alabanza. Amén. No deje de alabar al Señor en ningún momento. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, hoy Dios, bajo su misericordia, me dio el tema a hablar. Quizás ya algunos lo conocen. Se llama la armadura de Dios. Amén. Y quisiera comentarles que, para empezar, el día en que nosotros dejamos de estar del lado de las tinieblas, el día en que nosotros dejamos de ser hijos del diablo para comenzar a ser hijos de nuestro Padre Celestial, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pues ese mismo día, hermanos, se levantó contra nosotros todo el ejército del diablo contra nuestras vidas. Amén. Porque decidimos dejar de servirle al diablo para empezar a servirle a Cristo, para empezar a hacer la voluntad de Dios y ya no la del diablo. Amén. Porque nosotros antes éramos embajadores del diablo, antes éramos gobernadores de Satanás. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos sacó de la misma basura del diablo? Nos sacó de la impiedad, nos sacó de las cosas que nosotros no quisiéramos recordar más. Amén. Pero ahora estamos en su luz admirable. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre del Señor, amado. Aleluya. Y bueno, pues, hermanos, así pues, si nosotros tenemos ahora al diablo por enemigo, que es un gran problema, pero con Cristo está solucionado, es pues por eso que Dios nos da la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Y nos dice que tenemos que luchar, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Amén. Entonces nuestra lucha no es quizás contra nuestro vecino, quizás contra nuestros familiares, quizás porque cuanto nos molestan de decir que somos cristianos, nuestra lucha no es contra ellos, sino contra
los espíritus que los tienen a ellos gobernados, amén. Nosotros tenemos entonces que luchar contra esos espíritus de maldad, contra los espíritus de maldad que hoy por hoy se están moviendo en este mundo, contra los espíritus de maldad que no dejan de quizás de atacarnos, amén. Y Dios nos ha dado estos instrumentos para poder resistir a los ataques de las tinieblas. Seguimos leyendo en el versículo 13, dice: entonces por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén, hermanos. En Cristo hay días buenos, en Cristo hay días de gozo. Cada vez que estamos en este lugar nos gozamos, amén. Pero también nos dice Dios que vendrá el día malo. Y si dice que vendrá el día malo es que habrá lloro, hermanos. Habrá quebranto de corazón en nuestras vidas. A veces le preguntaremos a Dios: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué estás permitiendo este problema en mi vida? Esta enfermedad, esta situación, amén. Pero Dios nos da estos instrumentos para poder resistir. Fíjese lo que dice la palabra resistir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios nos quiere firmes, amén. Dios no nos quiere después de la prueba titubeando o dudando. ¿Será que aún viene Cristo? ¿Será que vendrá el arrebatamiento? ¿Será que aún habrá Dios? Porque vendrá el enemigo, quizás con diagnosticismos, quizás con bases fundamentadas en la evolución o en filosofías huecas, amén. Pero nosotros tenemos que vencer esas pruebas, tener que vencer esas enfermedades que quizás nos vengan y no dudar de que tenemos un Dios que nos sana, un Dios que nos liberta, un Dios que nos ayuda, amén. Gloria a Dios, solamente para los que dijeron amén. Aleluya. Y bueno, hermanos, empezamos así. ¿Cómo explicarles todo esto de la armadura de Dios? Bien, si nos remontamos a épocas pasadas, por ejemplo en este caso, quizás a épocas medievales, cuando una ciudad era atacada por otra ciudad, pues esta ciudad tenía que amurallarse con una muralla, amén. Y tenía que tener los mejores instrumentos de guerra para defenderse de todos los ataques de su enemigo. Y es por eso así que este castillo, que podríamos decir esta ciudad, somos nosotros, amén. Que tenemos nuestra muralla. Dios nos ha acercado, amén. Dios nos ha acercado con su poder y con su fuego. Entonces, ¿cómo tienen que ser nuestras murallas para poder resistir el ataque de las tinieblas? Amén. Pues es así, hermanos, que la muralla que nosotros tenemos que tener, que tienen que ser unas murallas primeramente de piedra. Y nosotros, al ser cristianos, tenemos que fundamentarnos sobre la roca que es Cristo. Amén. Entonces, primeramente, nuestras murallas no son de barro, nuestras murallas no son de paja, de madera, amén. Nuestras murallas son de roca firme y en la roca es Jesucristo, amén. Entonces, nuestras murallas, ¿qué significan las murallas? Las murallas significan nuestra base. Y nuestra base cristiana es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces nuestras bases tienen que estar sólidamente y fuertemente fundamentadas en la palabra del Señor. Amén. Todo lo demás que no lo diga la palabra no viene por parte de Dios. Y Dios dice que eso sea anatema. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Bien, hablamos de la muralla, de la ciudad que está amurallada, pero también hablamos de la puerta. Las puertas de las murallas de esta ciudad tienen que ser unas puertas también firmes, duras, ¿verdad? Porque estas puertas lo que significan y lo que simbolizan son nuestros ojos. Estas puertas, pues es así que por estas puertas van a intentar llegarnos mucha información por parte de las tinieblas, quizás imágenes de maldad, imágenes pornográficas, imágenes que nos quieren hacer caer en el mal, pero sean nuestras puertas, pues Dios dice en su palabra que tenemos que reedificar las puertas. Lo dice, creo que en el Antiguo Testamento, por Crónicas o Reyes, que el rey Ezequías le dice a los sacerdotes que tienen que reedificar las puertas, que claramente por la antigüedad y por el tiempo se habían desgastado. Pues por eso nosotros tenemos que reedificar nuestros ojos, tenemos que guardar nuestros ojos. Nosotros el día en que entregamos nuestra vida a Cristo, hicimos pacto con Él, hicimos pacto con nuestras vidas de nunca más volver a fallarle, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estas puertas que nosotros tenemos por ojos, tenemos que guardarlas de todo ataque de las tinieblas y no permitir que el diablo pueda meter esa información mala en nuestras vidas. Estas puertas también pueden simbolizar el corazón. Siempre nos van a llegar ataques de las tinieblas, ideas nefastas, ideas duras que quizás mediante alguna crítica, mediante alguna murmuración nos quiera hacer abandonar al Señor, nos quiera hacer echarnos atrás.
Amén, hermanos, pero el apóstol Pablo dijo que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre nuestras cabezas. Amén. Es por eso que toda esa información que venga por fuera, toda esa información dañina del mismo diablo, no podemos permitir que entre en nuestro corazón. Amén. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, pasamos al versículo 14 y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos, hermanos, vendría a ser nuestra parte del tronco, amén. Nuestra parte aquí del abdomen. O sea, podríamos llamar a esto: estad ceñidos con el cinturón de la verdad. Amén. Aleluya. ¿Y qué es la verdad, hermanos? ¿Quién me podría decir qué es la verdad con todo esto que tenemos al Señor por nuestro Rey? ¿Quién es la verdad? Sino Cristo, amén. Amén. Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y si nos vamos un momento a San Juan capítulo 8, versículos 31, encontramos en este versículo lo que nos hace referencia a la verdad. Alabado Dios. Bendito eres, Señor. Alabado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Es Dios. por eso que la libertad que hoy el mundo está ofreciendo no es libertad. Es quizás una supuestamente libertad. Es quizás sentirte bien contigo mismo, pero es imposible sentirte bien contigo mismo sabiendo los daños que has cometido. Amén. Es por eso que la única libertad que nos ofrece Cristo es su palabra. Es el Evangelio. El Evangelio solamente nos puede hacer libres. El Evangelio solamente nos puede llenar de esa paz y de ese gozo que el mundo supuestamente ofrece. Amén. Amén. Bien, hermanos, volvemos a Efesios, a la palabra del Señor, aleluya, y seguimos leyendo en el versículo 15, perdón, en el versículo 14, y dice: y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, hermanos, es esa protección que nosotros tenemos también en nuestro pecho, y hablamos de justicia, y la justicia es la palabra del Señor. Alabado Dios. Nosotros tenemos que ser justos, hermanos, justos en nuestras casas, justos tanto para el Señor, que es, por ejemplo, pagar nuestros votos al Señor, cumplir nuestras promesas al Señor, pagar nuestros diezmos como buenos cristianos, pero también en nuestra vida terrenal también tenemos que ser justos, quizás en el ámbito político, en el ámbito civil. Nosotros como cristianos se nos ha llamado a vivir una vida limpia y pura, ¿vale? Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Una vida justa delante del Señor, aleluya. Amén. Y nos vamos a Isaías capítulo 59 y volvemos a ver otra referencia más sobre lo que nos quiere hablar el Señor como coraza de justicia. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Alabado. Isaías capítulo 59. Gloria a Dios. Leo para ustedes palabra del Señor, amén. Y dice en el versículo 17: pues de justicia se vistió como de una corona, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Amén. Esa es la coraza de justicia que tenemos que tener nosotros, hermanos. Con ese celo por la palabra del Señor, amén. Aleluya. Que esa justicia que es nuestra coraza se refleje al mundo exterior. Que el mundo exterior no vea un buen testimonio en nuestras vidas, sino vea un buen testimonio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bien, hermanos, volvemos a Efesios. Y seguimos leyendo y nos habla ahí: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bien, aquí el Señor nos habla de que el apresto de nuestro calzado tiene que ser de paz, del Evangelio de la paz. Hablando así, esto nos quiere decir de que cada vez que nosotros caminemos, hermanos, cada vez que nosotros vayamos por la calle, tenemos que llevar las sandalias del Evangelio.
Es por eso que cuando nosotros vayamos de aquí en adelante después del culto, tenemos que ir con el Evangelio en nuestras vidas, amén, para predicarles ese Evangelio de la paz a toda persona atormentada, que necesita de la palabra del Señor. El Señor nos dice aquí que el Evangelio tiene que estar con nosotros, a cada momento en el que andemos, a cada lugar en el que vayamos, tenemos que llevar el Evangelio de paz, porque hay muchas almas que necesitan esta paz que solamente el Señor puede dar, amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Seguimos, les leo yo les leo en Isaías capítulo 52, no dejen de alabarle, hermanos. Les leo en Isaías capítulo 52, versículo 7, alabado el nombre del Señor, y dice así: cuán hermosas son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, aleluya, ¿ven? Esto es lo que tenemos que llevar a cada persona. Esto es el Evangelio, dar las buenas nuevas a cada persona que las necesita, ¿amén? Gloria al nombre del Señor. Por eso el guerrero y la guerrera del Señor tienen que tener el Evangelio de la paz en sus vidas, amén. Y a cada lugar al que se trasladen, llevarlo a cada criatura que la necesite. Amén. Gloria al nombre del Señor. Seguimos con el siguiente instrumento que Dios nos da para resistir al día malo, y dice en el versículo 16 de Efesios capítulo 6: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Bien, hermanos, la fe es un poder muy grande, amén, que nosotros como cristianos, a Dios nos ha prometido a nosotros que por la fe podemos mover montañas, por la fe podemos hacer grandes maravillas, amén. Y en este caso, la fe se refiere a tener fe, a que volvemos a seguir bajo el mismo tema. Somos esa ciudad fortificada. El enemigo va a atacar nuestras vidas. El enemigo no está descansando. El enemigo a cada momento va a traernos pensamientos malos, ideas malas, ideas quizás de dejar el camino del Señor, amén. Pero este es el escudo de la fe que nosotros tenemos que tener. El escudo de creer que no importa los placeres que el mundo nos pueda dar, no importa los placeres que podamos obtener fuera del Evangelio, tenemos fe de que algún día veremos a nuestro Señor en los cielos, amén. Amén. Y si no hay fe por eso, entonces, hermanos, apaguemos y vámonos, amén, porque si no creemos que algún día veremos al Señor en los cielos, ¿de qué nos sirve entonces venir cada domingo? ¿Qué cada domingo, verdad? Cada culto, amén, cada día que son los cultos, y congregarnos y alabar al Señor. Aparte de vivir el Evangelio, que es una gran bendición, amén. Dios nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, amén. Entonces, ¿cómo no dejar todo aquello que nos es impedimento para que Dios haga una gran obra en nuestras vidas y servir al Señor, amén? Entonces Dios nos dice que tomemos el escudo para apagar los dardos del maligno. Que el diablo te dice, no, pero que no hace falta tanta santidad. Entonces tú le dices, sin santidad nadie verá al Señor, amén. Nosotros tenemos esa fe en nuestras vidas, bien arraigado en nosotros, de que sin santidad nadie verá al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús. Y así, hermanos, así apagamos el dardo del fuego del maligno. Y también leyendo la palabra claramente, por los versículos de la palabra obtenemos cuando quizás estemos enfermos, cuando quizás nos sentamos débiles. Nosotros no decimos a veces, diga el débil, fuerte soy, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Seguimos, hermanos, pues en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y nos dice, tomad el yelmo de la salvación. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El yelmo, hermanos, viene a ser nuestro casco. Amén. Nosotros como guerreros tenemos un casco y es nuestra salvación. Es algo que nosotros no podemos permitir que el diablo nos quite y nos arrebate jamás. La salvación es un regalo muy grande que Dios nos dio por su gracia. Y esa gracia se pagó en la cruz del Calvario. Amén. Esa cruz que nosotros merecíamos ese día, esa cruz que nosotros nos merecíamos por nuestros delitos, el Señor la tomó prestada. Amén. Y Él murió por nosotros en esa cruz, aleluya. Amén. ¿Cómo no servirle, hermanos? ¿Cómo no darle un gloria a Dios, aleluya? Amén. Porque Él salvó nuestras vidas, Él salvó nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si no, tenga fe, porque el Señor salva familias. Amén. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Serás salvo tú y tu casa, dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Entonces, hermanos, este yelmo que nosotros tenemos por casco y es nuestra salvación, es algo que nosotros tenemos que mantener fervientemente. Que el diablo nunca nos arrebate esto de la mente, porque el casco está en nuestra cabeza, amén. De que nosotros estamos en santidad, de que si nosotros vivimos en santidad, tanto apartándonos del mal, tanto viviendo una vida para el Señor, tendremos salvación en Cristo Jesús, amén. Obviando toda filosofía hueca que quizás hoy el mundo venda por parte de la reencarnación, o de que no hay Dios, o de que da igual qué religión cojas, puedes ser feliz. No es verdad, hermanos. Cristo no es una religión, Cristo es vida, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y seguimos, hermanos, leyendo, gloria al nombre de Jesús. En el versículo 17 nos dice: y la espada del Espíritu. ¿Cuántos han traído su espada hoy? Amén, gloria a Dios, aleluya. Que es la palabra de Dios. Es por eso que en el versículo 12 nos dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra espíritu de potestad. El apóstol Pablo dijo: y yo no doy palazos de ciego, amén, o golpes al aire, aleluya. Él se refería a que nosotros no tenemos guerra, quizás en la antigüedad antes, no sé si vosotros habéis oído hablar de las cruzadas, que era un ejército cristiano que luchaba por conquistar esas ciudades de que la Biblia hablaba, amén. El Señor no se refiere a conquistar ciudades por parte de la fuerza. El Señor quiere que nosotros conquistemos con el evangelio del Señor, aleluya, llevando las buenas nuevas a cada criatura, amén. Que conquistemos sus vidas, que conquistemos esa familia perdida, que conquistemos esos jóvenes que no tienen a Cristo en el corazón, amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que conquistar. Nosotros tenemos que conquistar las almas perdidas que el Señor nos ha mandado, aleluya. Amén, gloria al nombre del Señor. Y esta es la espada, hermanos. Esta es la espada con la que nosotros nos defendemos día a día, amén. Esta es la espada con la que día a día salimos adelante frente a las acechanzas del enemigo, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Aleluya. Hermanos, les leo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. No hace falta que lo busquen, hermanos, ya si eso yo se los busco, amén. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva, amén, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Y cuánto nos ha partido el alma esta palabra? Aleluya. El día en que nos convertimos al Señor, gloria al nombre de Cristo. Y el Espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que cada vez que nosotros leemos la palabra, es como si Dios nos hablara a nuestras vidas, amén. Es como si Dios nos quisiera decir: estás haciendo esto mal, o esto no lo estás haciendo bien, porque esta palabra es la que nos corta. Algunos se sienten cortados por la palabra, amén, y eso es bueno, hermanos. Dios está cambiando nuestras vidas. Dios nos está moldeando a ese nuevo hombre que Él quiere que seamos, amén. Y tenemos que darle gracias a Dios por esta su bendita palabra, con la cual, pues, como he dicho, nos defendemos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Seguimos leyendo la Biblia. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Poder en la sangre de Jesús. Alabad a Dios todopoderoso, aleluya, gloria a Dios. Y dice en Efesios capítulo 6, versículo 18. Bueno, hermanos, ya hasta aquí terminamos lo que viene a ser, pues, cada instrumento que el Señor nos ha dado: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Son 6 instrumentos, hermanos, los que Dios nos ha dado para luchar día a día, amén. Pero sigamos leyendo, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Bien, hermanos, la oración quizás no es una herramienta física, pero sí es una herramienta espiritual y muy poderosa, amén. Por la oración han caído grandes naciones, aleluya. Nosotros encontramos, ahora no sabría decirles, pero en Segunda de Crónicas, me parece, encontramos la historia cuando el pueblo de Israel fue asediado, amén. Y
Y nos dice que el rey envió a sus mensajeros a decirle al rey de Israel que no tenían nada que hacer contra su pueblo, que su pueblo había vencido a muchos más pueblos, incluso más poderosos, me parece. Amén. Que su Dios no tenía nada que hacer contra ellos, amén, injuriando el nombre del Señor. Amén. Pero, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, empezando primeramente por el rey, se echó a llorar, me parece que entró en ayuno y oración. ¿Y qué hizo Jehová? Respondiendo a la oración del justo, envió a un ángel para que exterminara a todo el pueblo enemigo. Amén. Amén. Ustedes me corroboran en sus casas, creo que está en Segunda de Crónicas, amén. Y bueno, ustedes me lo buscan, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hermanos, hasta aquí no termina la palabra del Señor. Leemos en el versículo 10 de Efesios capítulo 6 y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bien, quisiera recalcar aquí, fortaleceos. En la guerra siempre van a haber altibajos, siempre van a haber momentos en el que nos encontremos totalmente con el fuego, con la fuerza, con el vigor para poder vencer. Pero también van a venir momentos de debilidad, momentos en el que nos sintamos sin fuerza, momentos en el que ya no tengamos fuerzas para poder luchar ni para poder seguir. Pero qué bueno que es nuestro Señor, que nos dice que Él nos va a fortalecer. ¿Y qué más fuerza que es la fortaleza del Señor? Amén. Y fortaleza, la fortaleza del Señor tiene dos términos. Encontramos primeramente la fortaleza, que es la capacidad para soportar problemas. La fortaleza que nosotros tenemos humanamente nos ayuda a quizás a poder resolver un problema en un día, un problema en una determinada hora, pero un problema que se pueda prolongar durante días, semanas y meses. ¿Quién tiene esa fuerza, hermanos? Señor nuestro Dios, aleluya. Entonces, por eso que en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dijo el apóstol Pablo, Cristo dice, en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Amén. Entonces, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuando el Señor se refiere a todo, es todo, hermanos. Ya venga desde sea una enfermedad, un problema familiar, quizás un problema en el matrimonio, Dios todo lo puede, todo aquel que cree en el Señor. Amén. Bueno, encontramos también en Jeremías, capítulo 16, versículo 19. No dejen de alabarle, hermano, no quiero que se vaya el Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor, bendito el nombre de Cristo. Y dice Jeremías capítulo 16, versículo 19: oh Jehová, fortaleza mía, y fuerza mía, y refugio mío, en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Y dice el versículo 21: por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano, mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, como les mencioné, como les dije, habrán altibajos en la guerra de un cristiano. Pero para eso está, como dice la palabra, que tenemos que orar fervientemente al Señor. Amén. Y sostenernos de la palabra del Señor, que Jehová es nuestra fortaleza. Además, también podemos cantar esa alabanza que no sé si todos se la saben. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo sin medida Él nos da. Hay muchas alabanzas que nos hablan de la fortaleza del Señor, te amo Jehová, fortaleza mía, aleluya, y ustedes saben el resto, amén. Y esas son las alabanzas que nosotros cantamos en este lugar y que nos fortalecen. ¿Cuántos creen que nuestras alabanzas nos fortalecen? Que nos dan fuerzas para seguir luchando, para seguir avanzando en nuestros problemas cotidianos, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bueno, hermanos, entonces quería recalcaros en este primer término, la fuerza, que es la capacidad para soportar los problemas. Y esa fuerza solamente nos la da el Señor, aleluya. Para poder vencer, para poder, bueno, en este caso resistir, amén. Pero este caso que nosotros mencionamos de resistir es de soportar la prueba, es de soportar el enemigo, es de soportar los ataques del maligno, amén.
Y no hablamos de atacar, aquí la palabra no nos habla de atacar en ningún momento. Pero es que primeramente, antes de atacar, tenemos que saber defendernos, amén. El Señor primeramente nos enseña a saber defendernos para después saber y tener la táctica del Señor para poder atacar a todo aquello que quizás está haciendo daño. Si usted quizás quiere salvar una familia, usted quiere orar por una familia, el Señor primeramente nos enseña a defendernos y después nos da las herramientas para poder atacar las huestes del maligno, atacar toda enfermedad, atacar quizás todo problema que viene por parte de las tinieblas, amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hermanos, ahora les quisiera mencionar la fortaleza como el recinto fortificado. Amén. Hablamos también de ese salmo que dice, torre fuerte es el nombre del Señor. Amén. Que cuántos creen que también torre fuerte es el nombre del Señor. Y a él correrá el justo y el justo será levantado. Aleluya. Entonces, la fortaleza vendría a ser como esa torre fuerte, como esa torre fortificada a la cual nosotros podemos recurrir y entrar dentro de esa fortaleza y dejarnos en las manos del Señor, amén. Y dejarnos en las manos del Señor, simplemente llorar al Señor, simplemente ya decirle, Señor, no quiero luchar más, solamente quiero meterme en tu presencia, amén. Y que tú fortalezcas y que tú hagas, Señor mi Dios, Padre amado, tu voluntad en mi vida. Este recinto fortificado es como aquel lugar en el cual nosotros nos refugiamos, como dice, en las sombras de sus alas, ¿no? Yo me refugiaré, aleluya. Entonces, este recinto fortificado es el lugar a donde nosotros recurrimos. Este recinto fortificado puede ser el ayuno, la oración, el meternos con el Señor, o también podría ser la iglesia. La iglesia es la casa del Señor y es la puerta del cielo, amén. Entonces, hermanos, esto era lo que quería recalcar, la fortaleza del Señor, tanto como la capacidad espiritual y como el recinto fortificado, amén. Y bueno, hermanos, terminamos de leer en vestidos de toda la armadura. ¿Ve, hermanos? Vestidos de toda, o de alguna, de toda la armadura, amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. El Señor nos quiere firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del vecino. Del diablo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, no nos puede faltar ninguno de estos instrumentos en nuestras vidas. El guerrero tiene que estar revestido totalmente y plenamente con cada uno de estos elementos que forman parte de la armadura de Dios. Amén. Aleluya. Sin faltar en ningún momento el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y bueno, hermanos, ha sido para mí un gusto enunciarles la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, quisiera además decirles, pues en Efesios capítulo 6, versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Bueno, hermanos, esto lo dice Pablo para que oraran por él, para que Dios le siguiera revelando, ¿no?, el misterio que es la palabra del Señor, el Evangelio. Amén. Y bueno, hermanos, esa es la misma petición que os pido a ustedes. Si la próxima vez nuestro pastor lo desea así y Dios lo desea primeramente, poder compartirles otro trozo de la palabra del Señor. Dios me ayude a hacerlo bajo sus bendiciones. Amén. 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 Oremos, pues, hermanos, les pido que se pongan en pie, alabando al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y oremos, pues, así, hermanos, ya, para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor Jesús y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta tu santa y bendita palabra, Rey de la Gloria. Te pedimos, Señor Jesús, Padre amado, que tú hayas hablado y ministrado a cada vida, Señor Jesús. Que tú hayas, Señor, Padre amado, revestido con la coraza de justicia, Señor, con el yelmo de la salvación. Tú sabes, Señor, qué elemento le falta a cada uno de mis hermanos, o quizás, Señor, está débil, Padre amado. Yo te pido que los fortalezcas, Señor mi Dios. Que la fortaleza que dice tu palabra, Señor, llegue a cada una de nuestras vidas, oh Padre amado. Fortalécenos, oh Padre amado, y revístenos con tu presencia, oh Padre Celestial. Que ante todo no nos falte tu presencia y tu Espíritu Santo, Dios de la gloria. Que esta tu palabra, Señor, haya llegado, Señor, como espada de doble filo, oh Dios de la gloria, a esas vidas necesitadas de tu presencia, oh Rey de gloria. En el nombre de Jesús, poder de Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo.